Bendiciones a todos. Es una alegría estar con ustedes para que podamos hablar de la palabra de Dios, como siempre. Hoy hablamos del cristianismo según la Biblia. La Biblia es el fundamento del cristianismo, es el fundamento de la iglesia verdadera. Es un fundamento, es la base de todo cristiano. Pero infelizmente, hoy vemos que lo que vemos como cristianismo practicado por las iglesias, por las religiones, es diferente del cristianismo que está en la Biblia. Y vamos a hablar de eso para que los hijos de Dios puedan oír la palabra de Dios, conocerla y sacar su propia conclusión. Amados compañeros, cuando hablamos del cristianismo verdadero, que es diferente del cristianismo de hoy, hablamos de las profecías bíblicas, empezando por Moisés, el profeta, ya que conocemos Génesis, Deuteronomio, Números, Levítico. Gracias al profeta Moisés, a quien Dios reveló estas palabras. Y vemos que Moisés, que estaba sobre la tierra como profeta mensajero, establecido según el orden de Melquisedec, hablaba, daba palabras de profecías, hacía milagros, no por él mismo, sino según el mandamiento que Dios le había confiado, porque Moisés no podía hablar diciendo cosas, haciendo milagros como lo vemos en las iglesias, sino por su Padre que le había enviado. Y Moisés ha sido enviado según Génesis capítulo 15, el verso 13, diciendo que la posteridad de Abraham estará en Egipto y permanecerá allá durante 100 años. Y Moisés ha sido enviado después de haber recibido una visión en la zarza ardiente, visión en la cual Dios se reveló a él para cumplir esta misión que consistía en sacar a los hijos de Dios dentro del pueblo de Egipto para ir a la tierra prometida. Eso era la misión que Dios había confiado a Moisés. Y esta misión es una misión ya prometida, porque Dios no puede hacer ninguna acción si no hay promesa. Así Moisés era profeta porque Dios lo había anunciado en la boca del profeta Abraham. Y cuando Moisés terminó sus días sobre la tierra, Moisés se fue, se le murió, y Josué apareció sobre la tierra. Y Josué vino porque Dios había permitido la muerte de Moisés para que Josué pueda seguir el paso de Moisés. Lo que dejó Moisés, Dios eligió a Josué para conducir su pueblo, según también una profecía que está en la Biblia. Así, Josué había sido anunciado como su antecesor, que era Moisés. Amados compañeros, vemos que cuando Josué vino, Josué tenía su propio mensaje. Dios hablaba a Josué para poder conducir al pueblo. Y lo que Dios dijo a Moisés para conducir al pueblo de Egipto no era lo mismo que Dios dijo a Josué, porque era una nueva generación, pero la misma edad, Josué y Moisés. Después de Josué, Dios envió a otros profetas como Ezequiel, Jeremías, Daniel. Y Daniel predicó cuando recibió su visión, según el libro de Daniel. Y Daniel tenía a sus discípulos, ya que aquellas personas que siguen el mensaje de Daniel son discípulos de Daniel, porque Daniel era el maestro, el profeta de la generación. Hay que entender que no solo Jesús de Nazaret tenía discípulos, sino
todos los verdaderos profetas sobre la tierra tienen discípulos, porque los discípulos son aquellas personas que siguen las enseñanzas de un maestro vivo, un maestro que puede hablar, que puede predicar, y hay personas que siguen sus mandamientos. Y al seguir los mandamientos de Daniel, el pueblo estaba siguiendo los mandamientos de Dios, porque Dios estaba en Daniel. Así es como Dios actúa en cada tiempo. Daniel predicó, su tiempo pasó. Dios envió a otros profetas hasta la venida de Jesús de Nazaret. Pero antes de Jesús de Nazaret había un profeta llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicó el mensaje del arrepentimiento, diciendo al pueblo: arrepentíos para poder heredar del reino de los cielos. Eso era el mensaje que Dios había confiado al profeta Juan el Bautista. Y ninguna persona podía ir al cielo en el tiempo de Juan el Bautista si no creía el mensaje de Juan el Bautista. Cuando decimos que alguien tiene que creer el mensaje de un profeta, eso no quiere decir que hay que venerar al profeta, hay que adorar al profeta, sino hay que creer sus palabras, según Oseas 12:14, según de Crónicas 20:20, que dice: creer en Dios y creer en sus profetas. Así, un hijo de Dios necesita creer al profeta vivo de su tiempo para poder estar en la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando Juan el Bautista vino para preparar el camino de Jesús de Nazaret, que venía para quitar el pecado del mundo como cordero. Y cuando Jesús de Nazaret apareció a la escena, antes de ejercer su ministerio, hizo algo importante. Hizo una acción muy edificante, un ejemplo para nosotros los verdaderos cristianos. ¿Qué hizo? No se fue en las sinagogas de los helenistas, de los herodianos, de los esenios, de los maestros y profesores de la ley, sino que hizo, se dirigió hacia el profeta Juan el Bautista para tomar su bautismo. Juan el Bautista dijo que no soy digno, pero Jesús tenía que cumplir lo que es normal, lo que es según la voluntad de Dios. Así, Jesús de Nazaret recibió el bautismo del arrepentimiento según el mensaje que predicaba el profeta Juan el Bautista. Así Juan el Bautista fue el bautista de Jesús de Nazaret, el bautizado. Pero ¿por qué Jesús de Nazaret, antes de iniciar su ministerio, había sido bautizado por un profeta? Así eso quiere decir que un hijo de Dios debe ser bautizado en el mensaje profético de su tiempo por un profeta mensajero como Juan el Bautista. Pero hoy lo que estamos viendo, los supuestos cristianos se bauticen, toman su bautismo en las iglesias denominacionales con hombres que no son profetas mensajeros, que no han sido anunciados según las palabras de Dios, según las profecías bíblicas, pero prefieren ir a hacer cursos, clases de bautismo. Eso es diabólico. Y así vemos que Jesús de Nazaret, después de tomar su bautismo, empezó a predicar, y él mismo demostró que había sido enviado según Isaías 71, el verso 1 a 3. Así, Jesús de Nazaret había sido anunciado antes de que pudiera ejercer su ministerio. Isaías anunció su ministerio. También Moisés demostró en Deuteronomio 18, verso 1, que Jesús de Nazaret era profeta. Y así podemos ver en el libro de Hechos que Jesús de Nazaret era profeta en su tiempo. Lucas 24, verso 19, muestra claramente, según el propio testimonio del discípulo de Jesús de Nazaret, Lucas, que su maestro Jesús de Nazaret era
profeta estando sobre la tierra, porque Dios no puede estar sobre la tierra como Dios, sino está sobre la tierra en un cuerpo de un profeta. Es por eso que Jesús de Nazaret, que viene de Nazaret, que es nazareño, era profeta, mensajero, como Moisés, como William Marion Branham. Juan el Bautista demostró en Mateo 3, verso 1 a 3, que había sido enviado. Y después de Jesús de Nazaret, cuando hizo discípulos a los hombres de su tiempo, porque tenía 70 discípulos y 12 apóstoles. Así hoy nadie puede decir que es discípulo de Jesús de Nazaret. Yo estoy hablando no de Dios, sino de Jesús de Nazaret, que era profeta, pero que había llevado el nombre de Jesucristo, que es Dios, por un tiempo. Es por eso que según Juan 17, verso 11, Jesús de Nazaret tomó, se encargó de llevar el nombre de Dios. Pero él mismo sobre la tierra no era Dios, sino era profeta. Y yo lo he dicho según Lucas 24, el verso 19. Y notamos que después del ministerio de Jesús de Nazaret, haciendo discípulos a Lucas, a Pedro, a Mateo, después de él hay un hombre llamado Pablo de Tarso, apóstol y también profeta, mensajero como Juan el Bautista, que demostró en Isaías 49, verso 6, que Isaías le había anunciado. Lo que estoy diciendo son las características de los verdaderos profetas, porque cuando hablamos del cristianismo, hablamos de la adoración a Dios, tenemos que hablar primero de quién Dios envió para hablar al pueblo, como la Biblia lo demuestra. Es por eso que la Biblia son un conjunto de libros proféticos, de letras, de cartas proféticas que algunos profetas escribieron a pueblos heridos, a pueblos particulares. Así la Biblia es el testimonio de las profecías bíblicas, de las palabras de los profetas. No podemos hablar de Dios si no hay un profeta sobre la tierra que está hablando por parte de Dios para su pueblo. Y así vemos que Pablo, que era profeta y también apóstol, porque el profeta mensajero reúne en él todos los 4 ministerios. Es decir, cuando es profeta mensajero, es también apóstol, es también evangelista, es también maestro, y puede ejercer el cargo de pastor, diácono. Y lo hemos visto con el propio Jesús de Nazaret, cuando vio que delante del templo de Jerusalén personas se estaban vendiendo cosas, haciendo ventas, el comercio delante del templo sagrado. Y en aquel tiempo, en ese tiempo, él se despojó de su carácter de profeta para poder decir a estas personas que dieran este lugar, y así estaba ejerciendo el cargo de diácono. Así el profeta mensajero, en él hay todos los 4 ministerios. Esto que la humanidad no sabe. Y vemos que en la Biblia los profetas son anunciados. Incluso el propio William Branham había sido anunciado según Zacarías 14, verso 7. Y hoy, mientras que Kaku Philip está sobre la tierra, Kaku Philip dice que ha sido enviado y anunciado por Jesús de Nazaret mismo. En Mateo 25, el verso 6, hablando del clamor de medianoche, en cumplimiento también del libro de Daniel, Daniel 12, verso 8 a 10, y también Apocalipsis 12, 14. El profeta Isaías anunció el ministerio de Kaku Philip en Isaías 19, verso 19 a 20, diciendo que en Egipto, es decir, en África, se levantará un Salvador. Cuando la Biblia habla de Salvador,
habla de un profeta, porque solo el profeta salva, solo el profeta trae vida por sus palabras, por su predicación. Es por eso que Pablo en Hechos 13, verso 47 demostró que había sido enviado para hacer luz para las naciones. Amados compañeros, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las profecías bíblicas, del verdadero cristianismo según las Sagradas Escrituras, que es diferente del cristianismo que estamos viendo hoy. Y ustedes ven que cuando Moisés se fue a Egipto, ¿qué hizo? Tomó el pueblo de Israel y condenó a los dioses de Egipto. Los dioses Amoré, Butú, Shicot Benol, Adramelech y así sucesivamente. Porque en Egipto habían muchos dioses. Y notamos también que cuando el profeta Elías estaba sobre la tierra, Elías develó a los profetas de Baal. 400 falsos profetas allá en Israel. Elías era único solo develando a estos falsos, porque los falsos son muchísimos, pero el único profeta es solo en su tiempo, en su generación. Amados compañeros, vemos que también era el caso del profeta Miqueas. Cuando Miqueas se presentó delante del rey Acab, él tenía la seguridad de que había sido enviado por Dios y podía estar contra la guerra que el rey de Israel quisiera hacer contra el pueblo sirio en Ramot de Galaad. Y la palabra de Miqueas era única contra las palabras de los falsos profetas, que eran muchísimos. Los falsos son muchísimos, reunidos contra el único profeta. Eso fue lo mismo siempre. Jesús de Nazaret en su tiempo era único. Es por eso que digo, soy el camino, la verdad y la vida mientras estoy predicando. Juan 9, verso 5. Jesús de Nazaret estaba solo contra los fariseos, los helenistas, los maestros de la ley. Era el mismo caso con Pablo de Tarso, cuando se convirtió a Cristo, cuando recibió su conversión en el camino de Damasco. Su predicación no era aceptada por los religiosos, porque son siempre los religiosos quienes se oponen a la palabra del profeta del tiempo presente. Y vemos que también cuando William Branham dijo que viene el cumplimiento de Zacarías 14, verso 7 y Malaquías 4, los musulmanes en su tiempo, las denominaciones lo rechazaron. Y mientras que hoy Kaku Philip viene para decir a la humanidad que como fueron los tiempos de Noé, Dios le tomó, le ha visto como el único Cristo, según Génesis 7, verso 1, para conducir al pueblo de Dios, para ir al rapto, para ir a la tierra prometida que es el paraíso, el lugar celestial. Los musulmanes, los branhamistas, los católicos, protestantes, que son muchísimos, se oponen a sus palabras. Es el cristianismo que estamos viendo en la Biblia, que se está manifestando hoy. El falso cristianismo, según Mateo 24, 24, es manifestado por las iglesias, las religiones, sus líderes, que se unen para ir contra la palabra verdadera. La palabra verdadera es encarnada sobre la tierra por un profeta vivo, mensajero, que viene por parte de Dios. Él recibe un mandamiento. La diferencia entre el verdadero profeta viene en cumplimiento de profecías bíblicas con un mandamiento divino, mientras que los demás hacen las escuelas pastorales, las escuelas proféticas, apostólicas, para salir como ministro de la palabra. Eso es herería pura. Eso es el fruto,
las consecuencias del falso cristianismo, según las iglesias, según las denominaciones. Pero el verdadero profeta, cuando viene, no viene para establecer una iglesia denominacional llamada católica, protestante, evangélica, bautista, sino viene para decir las palabras, viene con un libro, viene con un nuevo evangelio para su tiempo. Y cuando está sobre la tierra, no es aceptado, según Mateo 23, el verso 33 a 34, cuando Jesús de Nazaret él mismo dijo que enviaré profetas y unos serán matados, rechazados, crucificados y encarcelados, como ha sido el caso de Cacu Philippe, que ha sido condenado, rechazado por las iglesias de su país y del mundo entero, mientras que solo predica la palabra de Jesucristo, que es Dios. Jesucristo, antes de ir al trono de su Padre, dijo una palabra en Mateo 23, el último verso, que yo me iré, yo partiré, y ustedes no me verán más. Ustedes católicos, protestantes, evangélicos, musulmanes, no me verán más. Pero bendito sea el hombre que viene en el nombre del Señor, en nombre de mí, que es Dios, yo, que soy Dios. Pero ustedes no ven este verso. Él prometió que enviará profetas. Él prometió que enviará el Consolador. Pero el Consolador es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede enseñar, no puede hablar, si no toma un cuerpo, porque en sus iglesias no son el Espíritu, no es el Espíritu Santo que él predica. Porque el Espíritu Santo no se ve con el oro físico. El Espíritu Santo es Dios mismo. Pero Dios, que es Espíritu Santo, se encarna en un cuerpo. Y este cuerpo, como ha sido siempre el caso, es el profeta. Según Números 25, verso 11. Números 11, verso 25. Es eso el verdadero cristianismo, que es contra el falso cristianismo. Así podemos ver que por una parte tenemos el verdadero cristianismo con los profetas enviados, anunciados en las Sagradas Escrituras, que predican y condenan las religiones, las iglesias, único para su tiempo, para su generación. Y el falso cristianismo con las religiones, las iglesias, que no avanzan, que no progresan, son religiosos y están en contra de la palabra pura predicada por el profeta del tiempo presente, que se llama Cacu Philippe. Les invito a leer y escuchar el mensaje de Cacu Philippe, porque es la única vía de salvación para conducir al pueblo de Dios al paraíso. Fuera de él no hay salvación, porque sus iglesias les llevarán al infierno, porque ustedes tienen muchos sueños impuros. Ustedes son inmovilizados en el sueño. Es la prueba que Dios no les ha amado, porque si Dios les ha amado, les conducirá hacia el profeta de su tiempo, como lo hizo con Abimelech, con Abraham, como lo hizo con Shadrach, Medrach y Abednego, con Daniel, como lo hizo con María Magdalena, con Jesús de Nazaret, y como lo hizo con Pablo, que tenía discípulos como Filemón, Onésimo, y que hizo con Arthur White, con su profeta William Marion Branham, y hoy lo está haciendo con yo y los discípulos de Dios a través del mensaje de Cacu Philippe. Dios les bendiga. Dios no tiene discípulos, pero Dios tiene hijos de Dios sobre la tierra, pero los hijos de Dios son discípulos del profeta. Uno no puede ir al paraíso si no es discípulo de un profeta vivo sobre la tierra. Dios les bendiga. Amén.